esa información guardada ahí no nos sirve si no hay alguien que la analice. Y para analizar infinidad de datos tenemos una inteligencia artificial que mediante programas evalúan, dice, este dato me sirve, este no me sirve, en esta hay tendencias y se puede hacer un proceso más predictivo. Vamos a llegar a este punto en donde las fábricas están completamente autónomas, que sean a lo mejor autosustentables y que no van a haber pues trabajadores de fábrica, ¿o lo ves realmente posible? Vietnam va para arriba muy fuerte, la India, especialmente por el mercado interno que tiene, México por la cercanía al mercado de Estados Unidos y como un pivote México hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, hacia Asia. Ojalá ser la fábrica del futuro de los semiconductores en México. Ese sería uno de mis sueños y hay que actuar ya. Ya, a ver, mañana. Bienvenidos a Tech Foresight Podcast. Yo soy Diana Daniels, trabajando en el mundo de las telecomunicaciones, blockchain e inclusión digital. Y en este episodio vamos a explorar el fascinante mundo de la manufactura avanzada y las cadenas de suministro globales. Nuestra conversación de hoy se centra en cómo las empresas pueden llegar a navegar un mundo que es cada vez más digital, interconectado y al mismo tiempo pues lleno de estos desafíos geopolíticos que estamos ya viviendo. Mi invitado esta semana es un verdadero pionero en esta área, Manuel Silva, que es presidente de operaciones de manufactura en una empresa líder de productos electrónicos, médicos y de comunicación, y que además esta empresa ha estado en el ojo del huracán del desarrollo y fabricación de las nuevas tecnologías. Manuel tiene más de 35 años de experiencia dirigiendo plantas en México, en India, Vietnam, y además nos comparte con su visión de cómo adaptarnos a las demandas del mercado, cómo podemos fomentar pues el talento local y al mismo tiempo impulsar este crecimiento sostenible. Así que yo los invito a que hoy se preparen a descubrir cómo la automatización y la inteligencia artificial van a estar cambiando la manufactura, qué es lo que significa gestionar equipos multiculturales y multigeneracionales en un mundo que está súper interconectado y cómo las cadenas de suministro están lidiando con los retos geopolíticos y adaptándose al cambio. Así que este es un episodio imperdible para líderes empresariales que quieren adelantarse al futuro. Vamos a comenzar. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Diana. Primero que nada, gracias por tu invitación. Esperemos que el tema sea de interés para todos, toda tu audiencia. Muchas gracias, es un honor. Claro que lo es, Manuel. Muchas gracias. Mira, estamos ya a la vuelta de la esquina del 2030, que espera que la manufactura inteligente sea un estándar global. Estaba leyendo, preparándome para esta conversación contigo, estuve leyendo un reporte de McKinsey que nos decía que este mercado va a crecer a una tasa del 12% anual. ¿Cuáles son las tecnologías que tú crees que están liderando esta transformación, Manuel? Hay varias tendencias. Lo que es la manufactura avanzada y las cadenas de suministro globales, en ese contexto hay oportunidades y hay tendencias emergentes. Obviamente estas se adaptan a las necesidades del mercado, pero es muy buena oportunidad ahorita para generar ideas, soñar en transformaciones. Al final lo que queremos es un mundo más eficiente, equitativo y sostenible. Dentro de ese concepto, las tendencias que hay ahorita, una de ellas es la inteligencia artificial, como lo has mencionado. ¿Okay? Yéndonos un poquito a detalle de eso, a veces cuando vamos a conferencias o leemos artículos sobre inteligencia artificial, nos ponen conceptos como machine learning, inteligencia artificial, smart manufacturing, digital transformation, etcétera, Internet de las cosas, el IoT. Pero ¿qué es cada cosa? Aplicado a la manufactura, que es el área donde me he desenvuelto en mi experiencia. Hablamos primero de la Internet de las cosas, que es la conexión de la información, el Internet de las cosas, que nuestros procesos tenemos dispositivos, cámaras que recolectan toda la información. Esa información que antes, décadas atrás, la recolectábamos con una tableta y un lápiz,
se captura mediante ese Internet de las cosas por esos dispositivos y se mandan a otro concepto que hemos escuchado mucho, que es el Big Data o el Cloud. Se manda toda esa información. Esa información guardada ahí no nos sirve si no hay alguien que la analice. Y para analizar infinidad de datos tenemos una inteligencia artificial que mediante programas evalúan, dice, este dato me sirve, este no me sirve, en esta hay tendencias y se puede hacer un proceso más predictivo para mantenimientos preventivos a futuro en nuestros procesos. Entonces, esa información ya se manda a las áreas respectivas como manufactura, materiales, logística, planeación. Dentro de todo este contexto, nadie mete las manos. Todo es intangible, lo que es una digitalización o una transformación digital. Aparte de eso, tenemos automatización, que pueden ser robots grandes que ensamblan partes grandes o robots colaborativos trabajando con el ser humano a un lado, o más cartesianos que son cíclicos de levantar y algo pesado y poner. Igualmente eso genera dentro de sus dispositivos, manda la información y depende de la viscosidad, de la temperatura, etcétera, vemos cuál es el funcionamiento real de ese equipo. Entonces estamos hablando de un real-time data, datos en tiempo real. Todo eso que estoy hablando ahorita es lo que viene a ser la manufactura inteligente. A tu pregunta, contestando a tu pregunta es esa. Una tendencia es tener una manufactura inteligente. Ahora, con el Lighthouse, el concepto Lighthouse, que es como la casa muestra o la planta muestra, tenemos la manufactura 4.0 con la manufactura inteligente, más el cuidado del medio ambiente. ¿Y eso cómo sería? En eso es cómo generar, tener procesos con generación de energía limpia, cumplir con la huella hídrica o los manejo adecuado de los desechos, etc. Muy bien. Y profundizando un poquito más, entramos a la cuestión neuronal, que ya es el machine learning. Ya conforme más datos va obteniendo el sistema, más va aprendiendo y te va generando comportamientos. Sobre todo, la clave aquí es predecir, que tengas procesos predictivos y no correctivos. Me encanta esto de la predicción porque es un poco lo que tratamos de hacer en el Foresight, ¿no? En este podcast estamos tratando de adelantarnos a lo que viene. Y me gusta porque tú nos estás hablando de que, bueno, ya hoy en día ya estás, por ejemplo, en las fábricas que tú manejas, estás procesando toda esta data que te ayuda a tomar mejores decisiones. Y me gustaría que si pensáramos, ¿no? Lo que entiendo que nos has dicho, pues es las tecnologías que están liderando esa transformación tecnológica, pues tiene que ver toda con el Big Data, el manejo del Big Data y sobre todo la inteligencia artificial, el Machine Learning. Pero si pensamos al 2040 y a lo mejor nos adelantamos un pelín hacia el 2050, ¿tú crees que vamos a llegar a este punto en donde las fábricas están completamente autónomas, que sean a lo mejor autosustentables y que no van a haber pues trabajadores de fábrica, o lo ves realmente posible? Pues hay mucho debate al respecto. Pudiera darte mi opinión y va a haber opiniones a favor o opiniones encontradas al respecto. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que ayude al trabajador, que no lo reemplace. Ahí verdaderamente radica la transformación. Si hablamos de una transformación es esa, cómo utilizar la inteligencia artificial para ayudar. Esto es, no nada más un robot que ayude para poner algo pesado o algo que necesite una mayor agudeza visual, sino también, te pongo un ejemplo, antes iba alguien a checar, a inspeccionar cuál era el control de ESD que teníamos, control electrostática, humedad, etc., con una tablita, ¿verdad? Ahora ya tienes un sistema que recolecciona esa información. Bueno, la persona a la que recolectaba eso, la tienes que entrenar y desarrollar para poder generar un valor más alto. No repetitivo, no poner bolitas, crucecitas y palomitas. Juzgar,
ver patrones de comportamiento, porque muchas veces el sistema, la inteligencia artificial, aunque toma decisiones a veces propias, no te jala la bata y te dice, hey, toma acción. Dice, la información ahí está. Al final del día lo que entiendo es la inteligencia artificial está ayudándonos a predecir un comportamiento, pero nosotros los humanos somos los que vamos a juzgar el qué, el qué decisión debemos de tomar con esta información. Sí, y ahorita estoy hablando del lado de manufactura. Puede ser algunas que estén en el lado de ventas, marketing, cuestión financiera, que sea otra utilización. Pero en el lado de manufactura, al menos a mí, mi objetivo inmediato, sueño inmediato es ese, que ayude, que sea parte de la cadena de valor. Porque Pero no me contestaste la pregunta de si crees que en el 2040 o en el 2050 seguirá habiendo trabajadores de fábrica. sí, con otro valor agregado. Ok. No haciendo cajas, empaques, el típico trabajo manual repetitivo, es lo que me dices. Esto tiene que evolucionar. Y creo que a lo mejor ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Porque hemos hablado, pues, ¿no? Tú y yo en conversaciones pasadas hemos hablado, pues, de mucho de integración vertical, que es una clave, ¿no? Para la complejidad global. Y en toda esta preparación, en esto de los reportes que ha estado viendo, pues esto, ¿no? Sabemos que las empresas que logran tener, pues, o integrar el diseño y la producción, pues siempre van a reducir este tiempo de lanzamiento de productos hasta en un 25%. Y esto suena, pues, ideal. Y sobre todo ideal en un mundo en donde el acceso a la tecnología y los datos, como tú venías diciendo, es crítico. ¿Cómo crees que estamos hoy ya 2025? Si pensamos en el 2030, los próximos 5 años, ¿no? ¿Qué tan importante es que esta integración tecnológica suceda in situ? ¿No? ¿Qué va a venir sucediendo ya in situ en todo esto? Porque por ahora, pues tú manejas estas grandes empresas que vienen con cosas de por allá, no es como que a integrarlo todo. ¿Vamos a ver algo más integrado en el mismo sitio? ¿Cómo lo ves? Sí, hay dos aspectos ahí. Uno, si has escuchado el concepto nearshoring o reshoring, ¿verdad? Entonces eso entra los factores de manejo de aranceles por parte del país donde está tu cliente. Eso tienes que evaluarlo. El otro es de tú dónde quieres instalarte como proveedor, cuál es la política o el tratado de libre de comercio que pueda tener con el país al que vas a enviar, que es donde está tu cliente, y aparte cuáles son las políticas industriales, esas que requiere el gobierno en cuanto a contenido local, más dónde van a estar tus proveedores y qué tratados tienen con el país donde te vas a instalar. Entonces, es una mezcla de factores y variables que tienes que considerar y especialmente ahorita con el momento geopolítico que estamos viviendo, las empresas están así. Si lo volteas a ver, ahorita están en la espera de cómo esas variables se van a mover. Cuando hablas de in situ, la tendencia actualmente es hacer nearshoring o acercarse al mercado. Esa es la tendencia. En el reshoring simplemente mueves de un lado a otro. En el pasado, los semiconductores de Estados Unidos se movieron a Asia. Taiwán, Singapur se hicieron fuertes. Ahorita, en este momento, están tratando de regresar a hacer reshoring en el área de Estados Unidos o de América. Entonces, esa tendencia existe actualmente. Y no es nada más llevarse la producción a un sitio cercano, considerando las variables que ya mencioné de aranceles y de comercio. No nada más es la producción local cercana al mercado, sino investigación y desarrollo, acercarlo a producción. Esto es con un desarrollo de producto, pero también conociendo las necesidades, las demandas del proceso que se va a hacer. Puedes tener un producto muy bonito, muy difícil de manufacturar, que no va a ser competitivo manufacturar. Y yo agregaría
ante eso, ante la reubicación estratégica, ante la cercanía de R&D, agregaría headquarters. Hoy en día, headquarters se ha alejado más de las áreas de manufactura. Headquarters más como, eso es lo que tienen que lograr, estas son las metas, etc. Pero finalmente nosotros, pues fríamente, o sea, dependemos de la manufactura, ¿sí? De lo que se está vendiendo. Sí, sí, lo que vendes. Entonces, uno de mis sueños es ese, el que esté cercano a R&D, el hub tecnológico, cercano a producción, cercano al mercado, con una mayor cercanía también del corporativo, para que conozca cuáles son fortalezas, debilidades, necesidades del área y que haya un mayor desarrollo de talento local, que es otro punto que quizá hablemos más tarde. Pero yo creo que esto también está pasando, Manuel, porque en el pasado, ¿no? Las compañías que se llevaron su producción a otros lugares, digamos, no sé, China, ¿no? Pues hay reportes del problema de la propiedad intelectual. Entonces, ¿no? Hoy el nacionalismo tecnológico, por llamarlo de alguna manera, las tensiones comerciales entre estas potencias, por ejemplo, Estados Unidos y China, pues están obligando a muchas empresas pues, a replantearse este modelo. Creo que los países están impulsando políticas pues, para proteger su tecnología, ¿no? Y hacerla estratégica, pues como vimos, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que pasó en el 2018 con el veto de los semiconductores de China hacia, o de Estados Unidos a China, ¿no? Entonces, aquí lo que me queda como pregunta, ¿no? ¿Tú cómo crees que este nacionalismo tecnológico y estas restricciones geopolíticas que están afectando la forma en que estas empresas globales están implementando esta integración vertical y que además, cómo van a poder proteger pues esa propiedad intelectual? Yo tengo amigas, tengo una amiga en específico que ella son los productores líderes de una tecnología que no me gusta en este momento decir cuál es, pero que tienen fábricas, por ejemplo, en China, y me dice, oye, y ellos no tienen otras fábricas también, están produciendo en India. Estamos, la verdad, que sacando la propiedad intelectual de China por el riesgo geopolítico de lo que vaya a pasar con Estados Unidos. Y entonces estamos produciendo por ejemplo, en ellos, ¿no? En su base en India, para cualquier situación, ellos, pues, si te las toca cerrar China o moverse de China, lo pueden hacer libremente, ¿no? Entonces, yo lo que veo, esto pues suena interesantísimo, pero ¿qué puede hacer un país, por ejemplo, como México, ¿no? Y si tú tuvieras que aconsejar a los líderes de estas empresas globales que están apostando por esta integración vertical, ¿cuál sería la mayor recomendación que les podrías dar para que puedan innovar a la vez de que puedan proteger esa propiedad intelectual y mantenerse competitivos en un mercado que cada vez se está fragmentando más? Mi recomendación es la siguiente. Claro, estar cerca del mercado, ese es uno, si las variables económicas arancelarias lo permiten. Y cercano a los países que tienen esa oportunidad de tener esa producción, estar cercanos a lo que es el hub tecnológico. Pero ahí está muy bueno porque, Manu, por ejemplo, nosotros estamos al ladito de Estados Unidos y tú y yo lo comentábamos el otro día y creo que es interesante que la audiencia lo entienda, ¿no? Porque, pues ya, que se traigan todos los semiconductores de Taiwán y que los produzcamos en México, pero no está tan fácil. Cuéntanos por qué. No está tan fácil. Por el caso de los semiconductores es un proyecto a largo plazo. Quizás lo necesites ahorita. Si vas a empezar de cero, mínimo 5 años. Y necesitas una alianza donde tengas un gran incentivo del lado del gobierno del país donde te vas a instalar. Aparte de los recursos naturales que necesitas para procesar eso. Claro que es posible. ¿Cuándo lo necesitas? Porque necesitas mucha paciencia, porque es un retorno de la inversión a largo plazo. Entonces, Singapur, Taiwán ya hicieron la tarea en ese sentido. Ok, si en México empezamos ahorita con semiconductores, claro que tenemos el potencial de hacerlo. Pero ya debemos de empezar. O sea, ponle tú, empezamos mañana, ¿no? Hablamos con la presidenta Claudia, decimos, oiga, presi, ya, ahorita, fírmele. ¿Qué tiene que hacer México?
la gente que está implementando las políticas, que conozca de los procesos. La burocracia, mencionando en el sentido positivo, debe tener mayor conocimiento técnico para ver, para manufacturar un semiconductor, ¿qué se necesita? Son varios procesos. De estos 3 procesos, inmediato podemos implementar algún otro. No ir por el home run de inicio, sino base por base. Entonces, esa sería una de las estrategias. Por ejemplo, si se producen servidores en México con semiconductores de gran potencial, bastante caros, porque no son producidos en México. Pero poco a poco, ¿qué dispositivos o componentes claves dentro del servidor de gran costo se pueden manufacturar localmente y promover que esas empresas proveedoras locales vengan al país también para que surtan a la planta principal, la que va a ser el servidor? Entonces, mi consejo es ese, el conocer el producto, el diseño y ver en qué podemos entrar en los subprocesos. Esto me interesa muchísimo porque, ¿no? Bueno, ahorita vemos el caso, por ejemplo, con México y tiene ahí su mercado Estados Unidos, idealmente, y ojalá el resto de Latinoamérica y no nada más México entra ahí en operación, puede entrar Colombia, Brasil, no sé, ¿no? Bueno, ahorita estoy en Europa, por ejemplo, ¿no? Y veo que Europa pues tiene otro problema por ahí, ¿no? También, entonces, Europa, por ejemplo, ¿cómo podría hacer? ¿Qué lugares o qué países podrían entrar en esta situación? ¿Turquía? ¿Qué lo ves? En el este de Europa hay mucho talento. El caso de Eslovaquia, en Polonia, en esos países me ha tocado visitarlos y tienen una alta tecnología en manufactura. Yo creo que ahí tienen gran potencial. Entonces, esto es súper interesante porque también conversamos sobre, estamos globalizándonos, bueno, ya vivimos un mundo globalizado, ¿no? Y liderar equipos multiculturales, pues es un desafío que va a seguir creciendo, ¿no? ¿Qué habilidades crees que son indispensables para estos líderes que están haciendo manufactura avanzada de tener? Voy a partir de lo básico y me gustaría platicarte una historia. Cuando me gradué de la universidad, sin nada de experiencia en el norte de México, vine aquí a la ciudad de Tijuana y me hicieron la entrevista. Y en ese tiempo el director de origen mexicano me dijo, vamos, vente. ¿A dónde me lleva? Vamos. Y me llevó a la línea de producción y me dijo, critícala. Entonces, en ese momento empezaron a llegar a mi memoria todo lo que me enseñaron en la escuela de ingeniería industrial, que no me ayudó en ese momento. ¿Y cómo la critico? Pues nomás veía que empujaban y jalaban unas cosas y fue todo. Total que me sentí mal en la entrevista, dije, no me fue bien y que me hablan. Y llego, me contratan y heme aquí sigo. A lo que voy aquí es, lo que aprendí de inicio es, yo lo aprendí del personal de producción y lo complementé con la teoría de mi escuela. Pero cómo balancear un proceso, lo aprendí de la gente de producción. Y el mejor consejo que pudiera dar yo es un consejo que me dieron a mí en su momento, que es ver con tus ojos y tocar con tus manos el proceso. Porque a veces platicamos en juntas de management y decimos que tenemos un problema aquí, otro problema acá, pero ni sabemos en qué consiste porque nos lo platicaron y el que nos lo platicó se lo platicó a alguien y es a lo que yo llamo un eco-management. Tenemos un problema. Entonces, conocer el proceso, conocer tu cliente, es casi como los militares cuando les dicen desarma un revólver y arma un revólver en cierto tiempo. Tu producto, tú debes de ser capaz de armarlo y desarmarlo. ¿Ok? Ya partiendo de ahí, ya conocer tu cliente, que tu cliente te conozca, porque finalmente tú vas a ser desarrollado, promovido, no por tu jefe, sino por tu cliente y a la gente que estás liderando. Entonces, ahí vamos, dentro de esos consejos que estoy dando, empiezas desde ahí
hacia arriba. Es un camino difícil, angosto, duro, pero firme. En eso ya con experiencia global, multicultural, salir. Dice, si quieres ser próspero, aléjate de tu familia. Esto es Anda, al muy exterior fuerte. y aprende de culturas, mi caso en la India, Japón, Taiwán. El haber tenido jefes, gerentes, directores, presidentes de multiculturales también, aprendes bastante de todo ello. Y hacerte de un equipo donde la gente sepa más que tú de supply chain, que sea mejor que tú, financiero, que sea mejor que tú. Quizá en manufactura no, pero ya haces un combo, un equipo tremendo. Entonces, Yo creo que me encanta esto, Manuel, porque siempre decimos, ¿no? Que si estás en la habitación y tú eres el más inteligente, estás en la habitación incorrecta. ajá, así es, así es. Y viéndolo en retrospectiva, retrospective rationalization, diría Bill Barnett, yo nunca dije, voy a llegar a ser presidente, sino que simplemente levantaba la mano. Levantaba la mano porque en toda compañía tienes problemas en cierta área y en otra área y en otra área. ¿Y quién lo puede solucionar? Yo no sé cómo, pero yo. Entonces me armé de todo ese conocimiento, de tal manera que ya después volteé y dije, ah, caray, ¿dónde estoy? No tuve un roadmap para llegar, si no es así. Claro, hay otras maneras de llegar. En caso de mi experiencia, es la que quiero compartir ante la pregunta de qué consejo daría a los demás. Y en ese ambiente multicultural, conocer de cada una de las culturas. Si vas a Japón, sabes que la disciplina y el orden es primordial y se enseña desde la niñez. En México estamos desde la niñez acostumbrados a salir de situaciones complejas y ser muy creativos. En la India, mucha gente, mucha competencia. En Vietnam, mucho deseo de aprender. Tengo el ejemplo de un profesor. Necesitamos una persona en Import-Export y uno que es profesor dijo, yo lo quiero hacer y tiene mucho éxito en este momento. Entonces, de todo eso que acabo de decir, de esas características, cómo sacar el mayor potencial de la gente. Y puedes tener un líder mexicano liderando una planta en la India, en Vietnam, claramente. Y lo que aprecian mucho que he visto en estos países es que les des la oportunidad a ellos como locales de tomar decisiones importantes. Claro. Porque la otra llega a la compañía del exterior, pone su planta, pero pone todo su directiva, sugerencia, etcétera, de la misma nacionalidad que el país. Sí, a mí me pasó, yo tuve una vez un jefe que era brasileiro y cambió a toda la plantilla, a todos los gerentes. A mí no me podía cambiar porque yo tenía otra estructura de mando Ajá. y nos puso a todos brasileiros. Y bueno, la verdad es que lo único que le puedo agradecer es que gracias a eso aprendí portugués, pero se perdió él la oportunidad de tener un equipo multicultural que trae muchísimo en esto. Y hablando de estos países, además que están emergiendo, saliendo adelante, tanto mencionabas India y, y recuerdo este artículo que escribí recientemente, pues cómo está surgiendo como un actor clave en la manufactura global. Pues tiene una Sí. población súper joven, ¿no? Ahí decía que persona, cada persona del mundo, por lo menos el número 5, los 5 primeros son indios y menos de 25 años. Entonces, era una fuerza laboral inmensa, hay ventajas únicas, pero también sabemos que hacer negocios en la India puede ser un desafío pues muy complejo porque no todo el mundo lo entiende ni sabe cómo manejarlos. Sí, sí. Entonces, a mí me encantaría entender tu perspectiva sobre, uno, ¿qué papel ves que la India va a tener en toda esta etapa de manufactura global hacia, pensando en los próximos 5 años, hacia el 2030? ¿Y qué deberían de considerar estas empresas internacionales para que puedan operar con éxito en este mercado? Sí, mencionabas en el artículo que nos compartiste el otro día de
cómo comenzaron ellos en el lado, la rama de call center, etcétera. Tienen una manera de aprenden las matemáticas en la educación de una manera diferente. No vamos a hablar de qué país tiene gente más inteligente que otro. Es la lógica que usa al aprender en la suma y en la resta. Eso les da una capacidad enorme, por eso tienen tanto éxito en el software, etcétera. Ese es uno. Dos, sí hay muchas oportunidades dentro del país, nada más tienen que recorrer distancias grandes. Entonces estamos hablando de clusters, por ejemplo, el clúster horizontal de Chennai, en toda esa región donde desarrollan software. ¿Cómo expander más en el país? Sería uno de ellos. Si vas a una región, a una zona del país, no tienen ese avance como lo tienen en otros. Aparte la situación, como sabes, de las castas, etc. Entonces, su mercado es muy grande, es potencial, y yo creo que por ahí apuesta el gobierno de la India. En 2015 me tocó inaugurar una planta en la India. Sí. Y estaba el gobierno ahí y con sus mantas, sus cartelones que decía Make in India. Sí, 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 es un programa buenísimo que tienen. En el 2015 ya lo habían iniciado, cuando ahorita estamos reiniciándolo en el caso nuestro, en México. En México. Yo creo que van por buen camino, tienen mucho potencial, sus estudios universitarios, tienen muy buen talento y sobre todo tienen mucha apertura a aprender. Si mandas tú a alguien de Brasil, de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, de donde sea, bienvenida a la persona, a la posición que tiene. Y le dan el estatus de Sir. Sir, Qué cool. enséñanos. Entonces, tienen un potencial muy, muy grande y obviamente la situación geográfica que tienen. Oye, Vietnam, hablemos de Vietnam, porque Vietnam se ha convertido en un destino clave, me parece, para las empresas que están buscando diversificar sus operaciones afuera de China. Y en mismo China creo que está buscando esta oportunidad de integración con Vietnam. Y pues hay un montón de inversiones ahí, Samsung, Apple, ¿no? Vietnam ha mostrado ser pues, que es una competencia bastante seria. A mí me encantaría que entendiéramos a lo mejor esta dinámica cultural que tú crees a lo mejor se necesita tendríamos que entender esta dinámica asiática para hacer negocios en Vietnam. ¿Y qué papel crees que juega pues la experiencia de haber tenido o de haber hecho negocios en esta región pues para operar en el mercado? O sea, porque yo fui y me encantó y dije, wow, está buenísimo, pero yo no me sentí con la capacidad, y mira que soy aventada. Es decir, yo no sé si tengo la capacidad de ser exitosa en este mercado. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, pudiéramos decir que está la India y Vietnam cerquita siguiendo los pasos. Un Vietnam que trae una meta de un 50% de contenido local de lo que están produciendo y exportando actualmente. Como mencioné, con gente joven, deseosa de aprender. Y tienen sobre todo tratados de libre comercio. Por ejemplo, va a entrar ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con Europa. Sí. Ahí va a haber oportunidad de enviar productos electrónicos, consumer products a esa región. Tenemos Tratado del Pacífico entre México y Vietnam. Recibimos mucho, no sé, industria textil, etcétera. La situación geográfica es magnífica y muchas empresas de China se han movido a Vietnam. Sí. Entonces, lo que hay que cuidarlo más es que el país donde está el mercado, que dice, ya no quiero tratos con este país, pero si este país salta a este país donde sí tiene tratos el país donde está el mercado, pues dice, hey, eso es un trampolín, ten cuidado. Entonces, sí, Vietnam va para arriba muy fuerte, la India, especialmente por el mercado interno que tiene. Sí. México por la cercanía al mercado de Estados Unidos
y como un pivote México hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, hacia Asia. Y hablando de la mentalidad, sí, con disciplina, orden, deseos de superación, ganas, humildad, todos esos factores nos van a hacer crecer aún más, aún más. Y todos esos factores que mencioné son característicos de los países de los que estamos hablando. Oye, pues hace 4 años del COVID, a mí 5, me choca hablar del COVID, porque ya pasó, pero seguimos un poco traumados todavía, me parece, con esto. Y si pensamos lo que le hizo a las cadenas de suministro, ¿no? Es como que, no, fue tremendo. ¿Tú crees 25 años adelante, 2050, vamos a ver esta integración global tan avanzada que las cadenas de suministro ya puedan operar sin interrupciones, incluso ante estos eventos, pues, geopolíticos no, de orden mundial que impidan esta situación avanzar? ¿Crees que en 25 años vamos a estar de una integración más transparente? ¿Qué te aventurarías a predecir? Pues va a haber problemas, no podemos pronosticar cualquier problema que vaya a ocurrir y tener planes de contingencia ante ellos. Definitivamente hoy en día ya las compañías están con más protección, más flexibles, más ágiles a las demandas del mercado, independientemente si hay algo así. La pandemia sí nos tomó a las compañías fuera de base. Sobre todo las compañías que traían todo de fuera, de tierras lejanas. Tal cual. Entonces, ahorita es no poner todos los huevos en una canasta, tener esa flexibilidad de cómo maniobrar una integración vertical y teniéndolo cercano al mercado, tienes manera de maniobrar y ser más ágil, más resiliente. Uh-huh. Sí, hacia allá se está moviendo, pero está el factor de los países, qué políticas arancelarias están poniendo. Las políticas arancelarias no son para protegerse de una posible pandemia futuro, sino es en la aquí y ahora económicamente que más nos conviene. Eso va a retardar un poquito más nuestra preparación hacia el futuro que mencionas, hacia lograr ese objetivo en el que en cualquier momento, ante cualquier catástrofe, podamos reaccionar rápidamente. Lo que hay hoy en día y lo que está en boga hoy en día es eso. ¿Cuáles son las cuestiones arancelarias que más me convienen a mí como país en el aspecto económico? Qué interesante, porque es el hard power económico más que tecnológico el que ahora está redefiniendo estas líneas comerciales. Y me gustaría que a lo mejor entráramos en esta nueva etapa y segmento del programa que me encanta, porque es las 4 tendencias y los 4 sueños. Y en esta sección, lo que queremos en Tech Foresight, pues es que creemos que entender las tendencias de hoy nos ayuda a construir los sueños del mañana. Por eso son 4 sueños y 4 tendencias. Así es como va a funcionar, ¿no? Yo te voy a hacer 4 preguntas rápidas sobre las tendencias. Y estas tendencias pues van a ser las conductas que están transformando la manufactura avanzada, las cadenas de suministro, y vamos a seguirnos con 4 preguntas que estarán pues más hacia tus sueños, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? El objetivo es que tengamos estas respuestas cortas, que sean pues de una frase o una palabra, y pues vamos para adelante. ¿Tenemos? Adelante. Bueno, muy bien. Pues 4 tendencias. ¿Qué tecnología crees que está redefiniendo la manufactura avanzada el día de hoy? Inteligencia artificial. Mi sueño es que la inteligencia artificial ayude al trabajador para que éste desarrolle, aprenda a otros niveles. Otra tendencia. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la industria para digitalizar estas cadenas de suministro de las que hablábamos?
El desarrollo de talento. Sí, se va a implementar algo, traes gente de fuera que ya sabe cómo hacerlo, pero no siembra esa semilla en la región donde la está implementando. Hoy en día, para innovar, es off the shelf. Tú vas al shelf y tomas este dispositivo, este sensor, este componente, los unes. ¿Qué falta? La creatividad para decir, esto puedo ensamblar y hacer como dispositivo que me va a ayudar en mi proceso. Oye, y entonces en esta tendencia, ¿qué región será clave para la manufactura avanzada en los próximos 5 años? México. El área de México es una definitivamente. La India, Vietnam, los 3 países que estamos hablando. Me has dicho un soft skill o un factor humano o social que va a ser decisivo para el éxito de la manufactura avanzada en el próximo, los próximos 5 años. Ya me dijiste que uno es la innovación. Dame otro soft skill y un hard skill que necesitamos. La influencia masiva que tenemos como líderes. Esto es, si estoy yo a cargo de 7,000 gentes y yo tengo una concientización acerca de el aspecto social, ambiental y de gobernanza, y eso lo platico con mi gente y somos más conscientes del medio ambiente, y ellos, esas 7 gentes, tienen 4 gentes de familia y se va multiplicando. Ese sería un soft skill que yo creo que necesitamos practicar y desarrollar aún más, y no adoptar esas iniciativas porque alguien más te lo pide, si no, no puedes vender. Y hard skill, ¿qué crees que necesitamos aprender? En México te puedo decirlo, la cuestión de software, definitivamente, tecnología de semiconductores, um, eso sería uno. Muy bien. El otro, en caso de las cadenas de suministro globales, el entendimiento de cómo se están moviendo los mercados, por qué, para una mejor toma de decisiones al respecto. Me gusta, porque es matemáticas y economía. No nos queda tan matemáticas, economía, software, computer science. Eso me parece muy interesante. Y si hablamos de los 4 sueños, ¿cuál es ese gran sueño? ¿Cuál es el gran avance que esperas en tu industria? Una palabra, pensemos. Equidad, eficiencia, sostenibilidad. Me gusta, me gusta. Y si los recursos no fueran un límite, ¿no? Si la lana nos sobrara o la gente, todo, ¿no? Piensa que los recursos no son un problema. ¿Qué proyecto ambicioso te gustaría impulsar en tu industria, en esto que es la manufactura? Uno, a la par con el desarrollo de la gente, lo necesitamos definitivamente, necesitamos una mayor comunicación con la academia, gobierno, empresa, los 3, y una inversión donde poder ejercitar ese conocimiento en las cuestiones de software, semiconductores, inteligencia artificial. Ojalá ser la fábrica del futuro de los semiconductores en México. Ese sería uno de mis sueños y hay que actuar ya. Ya, a ver, mañana. Ok, vamos al tercer sueño para irnos al cuarto. Y es, ¿cuál es tu predicción más audaz para tu industria en los próximos 25 años? Así que vamos a sacar la bolita de cristal. ¿Y qué predices que va a pasar en el 2050? Vamos a ser líderes en la industria de healthcare. En el healthcare va a ser más accesibilidad para el cliente consumidor final y accesibilidades que esté al alcance a precios razonables, con una innovación en los procesos que veo que en los que se está haciendo los productos médicos ahorita hay mucho que hacer. Ese principalmente en la rama en la que en la que estamos moviéndonos actualmente. Me encanta, me encanta. Si tienes que definir el futuro de la manufactura avanzada en una sola palabra, ¿qué palabra utilizarías? Progreso. Creo que es fascinante, Manuel, porque es fascinante escuchar tus ideas. Creo que este segmento siempre nos deja soñando en grande
¿no? Tus respuestas me han ayudado muchísimo a reflexionar. Por ahora tengo como que 3 takeaways que me quiero llevar, ¿no? Uno es, la tecnología está avanzando rápido, pero cada región tiene sus propios retos, ¿no? El otro takeaway que me llevo es diversificar y proteger la propiedad intelectual es esencial, pero también el último takeaway que me quiero quedar es el del liderazgo del futuro, pues está combinando estas habilidades técnicas y humanas. Entonces, yo antes de que cerremos este capítulo, querido amigo, quiero que nos dejes un mensaje o consejo que pueda inspirar a los líderes de este sector manufacturero que pueden ayudarnos a preparar pues un mejor camino para el futuro. ¿Qué les dices? Pues que ellos son los héroes y como todo héroe tiene que salir a enfrentar dragones, liberar príncipes y princesas. El camino es difícil, yo lo asemejo a como cuando haces un sable que tienes que enfriarlo, calentarlo y golpearlo y que no se quiebre en el camino. Es una responsabilidad muy grande tener el liderazgo de mucha gente. Hablamos mucho de tecnología, pero ante la cuestión ética y moral, no hay solución tecnológica que pueda resarcirlo. Eso es importante también, la cuestión ética, moral, puesto que sobre los hombros de las personas está toda esa responsabilidad de personal, financiera, y que hay que hacer buenos recursos en el caso de que cuando uno maneja otras compañías, no el dinero propio. Ese sería un mensaje final que pudiera dar. Manuel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y visión con nosotros. Este episodio ha sido pues esta ventana al futuro de la manufactura avanzada, las cadenas de suministro globales y los aprendizajes que nos llevamos pues sin duda van a ser muy valiosos para cualquier líder en esta industria. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, Diana, y gracias por sacarme de mi zona de confort y de mi caja. Interesante. Gracias por atreverte a pensar en el futuro, por ejercitar pues esta batería gris que tenemos siempre con grandes ideas. Y para nuestra audiencia, pues los invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estas fabulosas ideas en sus propios contextos, cómo están innovando, cómo estás protegiendo tu propiedad intelectual, cómo estás liderando con propósito pues este mundo tan dinámico, cómo estás generando esta propuesta de valor con ética y moral para que puedas seguir terminando adelante. Si este episodio te inspiró, compártelo con tu equipo de trabajo, con amigos, con colegas que puedan beneficiarse de estas ideas. Y no te olvides de suscribirte a Tech Foresight en tu plataforma favorita. Nos vemos en YouTube, en LinkedIn, o si nos quieres escuchar, lo puedes hacer en Spotify o en Apple Podcast. Síguenos en redes sociales y pues para más contenido que te ayude, siempre vamos a estar ahí para ti. Muchas gracias, Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Tech Foresight y como siempre los digo, nos vemos en el futuro. Chao, chao.